Cuando hace unos años descubrimos las leguminosas, nos emocionamos un montón. Yo, cuando además vi que estaban por todas partes en Lanjarón, me lancé a los barrancos a coger semillas y planté por lo menos 100, en 100 macetas, y no me salió ni una. Y entonces nos empezamos a preguntar qué cojones pasaba y cómo solucionar esto. Y esto es lo que te cuenta el David en este capítulo. Robinia falsa acacia. Vamos a recoger semillas de este árbol leguminoso para germinarlas nosotros mismos en casa. ¿Por qué queremos tener este árbol? Es un árbol leguminoso y cumple 3 funciones en el bosque comestible. Encaja en la capa dosel del bosque y, como un buen leguminoso, fija nitrógeno y aporta mucha biomasa para construir suelo y además crea sombra y ofrece protección a los árboles frutales y limita el efecto de la evaporación. Pero germinar las semillas de este árbol no es tan simple porque tienen una latencia física en forma de una cubierta impermeable que no permite que las semillas empiezan a absorber agua y germinar. Entonces, para que germinen hay que romper la cubierta física. Y eso es lo que vamos a hacer en casa con una técnica casera. Ya estamos en casa. Hemos sacado las semillas de las vainas así. Las vainas son así. Las abres un poco así. Tienen la textura de papel. Y se sacan las semillas así. Así. Entonces, lo que vamos a hacer es echar las semillas en una taza de té y vamos a hervir agua. Vale, entonces cogemos el agua que hemos hervido y lo que vamos a hacer es echar el agua que estará al 100 grados a las semillas y vamos a dejar las semillas en remojo con la misma agua toda la noche y por la mañana veremos cuáles de las semillas se han inflado y cuáles no. Las que se han inflado significa que se ha roto la latencia física, se ha roto la cubierta impermeable y entonces son viables ya para sembrar. Esto lo hemos aprendido en un curso que se llama Entiende tus semillas, cojonudo, que tenemos en la web de Aguabosque. Bueno, es la mañana siguiente y vamos a ver cuáles de las semillas se han inflado. Lo mejor habría sido guardar unas semillas que no han estado en remojo para comparar, pero se nota que algunas están sobre el doble de grande que la semilla. Mira, esta es una semilla que no se ha germinado, no
la latencia Sí, no sé. probablemente no se ha roto. Y bueno, lo voy a poner al lado de uno que es obvio que ha absorbido agua. Oh, ¿Ves la diferencia? sí, sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es separar las semillas que se han inflado. La última vez que lo hice, alrededor de 50% o un poco más de las semillas absorbieron agua. Entonces había como un 50% de éxito. Vale, pues vamos. En laboratorio, esto se hace con ácido sulfúrico, que es más fiable, claro, pero lo que nosotros queremos es una manera casera, fácil, como esta, para tener nuestra propia producción. Entonces, lo que se puede hacer con las semillas que no se han inflado es volver a hacer la misma técnica, pero algunas veces funciona la segunda vez. Entonces, si queremos, se puede repetir, o si tenemos suficientes, estamos satisfechos, pues ya está, cogemos las que se han hecho grandes y ya está. Mira, estas están sobre el doble, por lo menos, de grande que estaban. Y se ve Mira, cuando las comparas con son otras que no. Son mucho más grandes comparando con este que no. Entonces, ahora tenemos dos opciones. O podemos volver a secar estas semillas, las semillas que se han inflado. Podemos volver a secarlas para sembrarlas directamente en el campo cuando queramos. O podemos ponerlas a germinar. Así vamos a poner una fiambrera. Hemos puesto simplemente papel higiénico al fondo. La fiambrera está rota por accidente, ¿vale? Sí. No necesita ser una fiambrera rota. Esto no es parte de la técnica. Pero sirve. Entonces, papel húmedo. Cogemos las semillas grandes y las ponemos aquí para germinar. Y ponemos una tapa para mantener el estado húmedo. Y tenemos que mantener el papel húmedo durante todo el proceso. Lo hice hace 2 semanas con estos árboles. Entonces, cogí las semillas hace solamente 2 semanas y después de 2 días en la fiambrera con la tapa, echaron su raíz. Entonces las puse en maceta con mucho cuidado, teniendo cuidado de no romper la raíz, y ya están así. Entonces estas las trasplantaremos probablemente este invierno. Estas semillas voy a dejar en un lugar cálido. Lo ideal sería en un lugar donde hace sobre 20 grados. Con algo de luz, pero no al sol directo. Y si quisiera secarlas, las pondría en un papel seco, en un lugar sombreado, pero bien ventilado. Esta misma técnica se puede realizar con las semillas de retama, que es una leguminosa autóctona que entra en la capa arbustiva del bosque comestible y tienen la misma latencia física, una cubierta impermeable. Primero tienes que sacar
las semillas de su funda también. Y a ver si puedo sacar una semilla. Aquí hay una semilla. Sí, y este tiene la latencia de la cubierta impermeable y podemos realizar la misma técnica casera que hemos hecho con la robinia. Bueno, todo esto que hemos aprendido en este episodio lo puedes profundizar muchísimo más en el curso de Entiende tus semillas, que es el curso que Dani hizo con nosotros para apoyar la plantación de 5 millones de árboles en la sierra que tenemos justo aquí enfrente. Entonces, que lo veas, que si te interesa, preguntes por el curso y que te suscribas y lo compartas con todo el mundo que pienses que le pueda interesar. Un abrazote y hasta otro episodio. ¿Cómo coger semillas de un árbol leguminoso, en especial este que te cuenta, ¿cómo se llama? Robinia.